Ay, es que ahora me doy cuenta que cometí un error al no conocer el cerebro de mis hijos. Y es que me siento mal porque debí preocuparme más por aprender a conocer el cerebro de mis hijos, pero no lo hice. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. Me equivoqué al no conocer el cerebro de mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Bueno, qué alegría encontrarte por aquí nuevamente. Hoy entonces vamos a revisar sobre el tema de, ok, cometí un error al no conocer el cerebro de mis hijos. Y quiero hacerte dos invitaciones muy especiales. Y es que para profundizar de cómo es el cerebro de tus hijos en infancia, en adolescencia, aquí abajo te comparto dos espacios que hice hace pocos años para que amplíes mucho más de eso, de esos temas, ¿listo? Y también te voy a compartir abajo sobre esa necesidad de seguridad, conexión y soluciones que hacen parte del cerebro de los seres humanos. Bueno, ahora, ¿qué digamos es importante? Digamos que tendemos a creer que un niño o un adolescente piensa y razona igual que uno, ¿sí? Pero debe saber que el cerebro, esa parte racional, termina de formarse a los 25 años. ¿Y eso qué significa? Que la toma de decisiones, las soluciones, la empatía, todo ese tipo de habilidades ejecutivas se tienden a tener ya totalmente, digamos, desarrolladas cuando esta parte frontal termine de desarrollarse a los 25 años, lo que significa que niños y adolescentes aún no van a tener esa capacidad, digamos, desarrollada, ¿sí? Nacemos solamente con esta parte de abajo desarrollada que se encarga de esa necesidad de supervivencia, esa búsqueda de seguridad a través de la lucha, de la huida, del paralizarse y en algunos casos del disociarse. Pero esa parte emocional y esa parte racional comienzan a desarrollarse a lo largo de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. ¿Listo? Importante tener eso presente, que igual para ampliar de eso ya sabes. Aquí abajo puedes ampliar sobre el cerebro de tus hijos, esté en infancia o esté en adolescencia. ¿Listo? Entonces, para hablar de este tema, vamos a desarrollarlo a través de tres claves. Primero, ¿cuándo te diste cuenta que no conocías el cerebro infantil adolescente? Digamos que normalmente creemos que por el hecho ya de tener un bebé, un niño, un adolescente en casa bajo mi cargo, bajo mi cuidado, ya por eso a través de ensayo y error hay que ir aprendiendo todo. Dicen popularmente, nadie nos enseña a ser padres, pero qué falso es eso, porque hoy en día hay muchos caminos para aprender a ser padres, libros, formaciones presenciales, virtuales, en fin, ¿sí? La idea es que todo eso nos ha hecho darnos cuenta a lo largo de un poco más de 5 o 8 años que es importante conocer el cerebro de tus hijos, estén en la infancia, estén en la adolescencia. ¿Y en qué momento te diste cuenta que no conocías entonces ese cerebro de tus hijos? Pues claro, cuando comenzaron a tener ese tipo de comportamientos difíciles propios de su edad. Pero uno de adulto, como vino desde una crianza tradicional, creía que eran cosas que había que cambiar. Esa desobediencia, esa rebeldía, en fin. Y ahí comenzaron a aparecer Daniel Siegel, Tina Payne Bryson, y diferentes metodologías en las que explican la importancia de conocer cómo funciona el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad y es que va creando y fortaleciendo sus conexiones a través de las experiencias que vive. Entonces, digamos que eso claramente las personas que te cuidaron a ti y a mí no lo sabían. Y creímos que podíamos criar a esos hijos como me criaron a mí. Pero conforme comenzaron a tener comportamientos difíciles,
te diste cuenta que no, que es que esto pasa porque se siente en amenaza desde su cerebro reptiliano, o esto pasa porque se siente desconectada de ti, o esto pasa porque en ese momento no está listo para solucionar problemas, ¿no? Que igual de esas tres puedes ampliar aquí abajo un poco más. Pero ahí es que comenzaste a darte cuenta, ok, no conozco el cerebro de mis hijos y en realidad es importante. Clave número 2. ¿Por qué no debes desconocer el cerebro? Digamos que, te lo voy a poner así, el cerebro es como ese gerente que maneja todo, desde cosas tan sencillas que tenemos como nuestras funciones fisiológicas como respirar, mantener aquí un equilibrio mientras estoy sentada hablando contigo, hasta cosas mucho más complejas como gesticular unas frases que te estoy diciendo en este momento, ¿sí? Entonces, digamos que en un niño, en una niña, poco a poco ese cerebro va volviéndose esa caja de herramientas que va alimentando cada día a través de las experiencias y de las habilidades que le vas enseñando para saber qué puede hacer en esta situación, qué no puede hacer, ¿sí? Y poco a poco va haciendo lo que el doctor Daniel Siegel llama como escalar el cerebro, es decir, bajar de su cerebro reptiliano porque ya se siente seguro, luego subir al emocional porque ya se siente conectado y luego subir al racional porque ya está listo para tomar decisiones o para solucionar un problema. Entonces, básicamente, desconocer el cerebro es un riesgo porque tendemos a ver cualquier comportamiento de esos hijos como una amenaza que tengo que eliminar, ¿no? Muy desde la mirada del adulto, pero si nos enfocamos más en esa mirada de esos hijos, voy a entender, ok, esta agresividad infantil, por ejemplo, sucede porque tal y tal zona están activadas en su cerebro y en ese momento no cuenta por la edad con las habilidades de expresar en palabras a ese niño del jardín, me prestas el peluche, sino que se lo arranca. Pero desconocer el cerebro te impide tener una mirada amorosa y compasiva con tus hijos. ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave número 3. Toma los aprendizajes de este error. Cuando desconoces el cerebro de tus hijos, ¿cuál es el aprendizaje de eso? Ok, no es tarde para aprenderlo. Y 2, digamos que hoy en día hay muchas herramientas para poder aprenderlo. Sin ir tan lejos, yo te compartí que aquí abajo tengo 2 espacios en los que te explico a detalle el cerebro de tus hijos de acuerdo a la edad que tengan. ¿Sí? Sí, porque digamos es importante entender esto para poder en realidad darle a tus hijos lo que necesitan en ese momento y no lo que lo que uno de adulto quiere, sino lo que en realidad en ese momento necesitan. A veces, más que querer redirigir la conducta, necesitan más conectar. A veces, más que conectar, necesitan que le transmitamos seguridad. En fin, ¿sí? Ahora, me gustaría entonces, para cerrar, que me compartas aquí abajo la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta que cometías un error al desconocer el cerebro de tus hijos? Cuéntame aquí abajo experiencias, opiniones, preguntas que tengas sobre este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero decirte que hoy en día es posible que logres una mirada cada día más amorosa y constructiva sobre este error y cualquier error que suceda en la crianza de tus hijos. Y para hacer esto posible, creé un nuevo workshop que se llama Criando desde los errores, que aquí abajo te comparto más información y el acceso para que puedas aprender a tener esa mirada amorosa de los errores con tus hijos. Nos vemos ahí dentro para aprender mucho más de este tema. Eso es todo por el día de hoy entonces y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.